a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Quien siempre el cambio detesta, cree que el cambio es perverso, que es fútil, que es el reverso del orden. Y así denuestra todas las buenas apuestas por superar un pasado cuando, injusto y anticuado, mata razón y moral. El cambio nunca es fatal si en la experiencia está anclado. Leer ayuda a entender. Llévate ese libro que necesitas aprovechando hoy los descuentos sobre descuentos de nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas, miembro de la red de politólogas, Nerea Palma. Nerea, qué gusto, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Felipe, Yasna? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en este lluvioso día en Santiago. Sí, sorpresivo. Sí. Todo se da vuelta con un par de gotas, pero es raro en esta fecha. Nerea, bienvenida. Límites electorales de la ultraderecha, o mapeando los límites electorales de la ultraderecha, sí. Es el estudio en el que tú participaste junto con Javier Sajuria y el profesor Cristóbal Rovira, ¿no? Bien interesante el estudio. Voy a ir con algunos detalles primero para que tú nos vayas contando, pero sí. Esto investiga 3 países donde hay un auge en la ultraderecha. En el caso donde ha gobernado, Brasil, Argentina, y aquí donde hay una fuerte presencia en Chile. ¿Son 5.000 encuestas presenciales, Narea? Sí, en total tenemos 5.000 datos porque eso se reparten en 3 países. Esta es una encuesta que se hizo cara a cara en cada uno de los 3 países con muestreo aleatorio, por lo tanto estas muestras son representativas de la población de cada uno de los países y en base a eso, una de las preguntas del cuestionario es qué tan probable era que votara por un líder de ultraderecha. En el caso de Chile se preguntó por José Antonio Kast, en el caso de Brasil por Jair Bolsonaro, en el caso de Argentina por Javier Milei. Claro, yo vi el resultado de esa pregunta en el caso chileno, sí. Que es donde tenemos elecciones, pronto, dice que el 55,1% definitivamente no votaría por Kast y el 16,2% definitivamente sí, o sea, el voto duro a favor y en contra. ¿Pero esto cuándo se aplicó? Exacto. Esto fue aproximadamente a finales del 2023, el 2023. Entonces, si bien, claro, esta encuesta no es, digamos, de hace 2 días o hace 2 semanas, uno de los aspectos que también discutimos hoy día en el lanzamiento es que las opiniones respecto a este rechazo de no querer votar por un líder de ultraderecha se han mantenido relativamente constantes en el tiempo. Si miramos, digamos, las encuestas anteriores que se han hecho en este mismo estudio, digamos, las preferencias se mantienen relativamente estables. Entonces, claro, es una suposición, ¿cierto?, que se mantendrían relativamente estables hasta hoy día, pero por lo menos no tenemos evidencia para decir que han habido grandes cambios. También pensando un poquito en lo que vemos en las encuestas de ahora, donde los candidatos de ultraderecha, puntualmente en este caso José Antonio Kast, no sobrepasaría el 25%, si tomamos como un promedio de todas las encuestas, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que, si bien los datos no son de ayer, ¿cierto?, tendríamos razones para pensar que al menos anda muy, muy cerca. Y Nerea, y las razones que tú dices que más o menos se mantienen también en el tiempo, ¿cuáles son las principales razones que esgrimen las personas para decir yo por estos señores por ningún motivo? Exacto, bueno, eso es las personas que no están dispuestas a votar por la ultraderecha, ¿cierto? ¿Qué tan heterogéneo es ese grupo? O qué tan homogéneo, porque también podría haber sido homogéneo, pero en realidad lo que encontramos
y esto es para los tres países, tanto para Chile, Brasil como Argentina, es que en realidad no son personas precisamente, no es un bloque homogéneo de personas progresistas de izquierda, cierto que todos quieren aborto, todos quieren matrimonio igualitario, o digamos un bloque que esté representado por personas, no sé, mujeres jóvenes, sino que más bien un grupo bastante heterogéneo. O sea, encontramos desde personas que unos grupos más pequeños que son más conservadores, ¿cierto? Que incluso tienen alta identificación religiosa con el catolicismo, y por supuesto también encontramos en los tres países personas que son el estereotipo de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en alguien progresista. Entonces, por lo tanto, una de las conclusiones más importantes de esta investigación es que en realidad no hay solamente un grupo que rechazaría votar por la ultraderecha, sino que más bien son al menos 4 grupos que nosotros los definimos en cada país, podemos meternos en eso si quieren. Sí, te doy los números para que nos explique en el caso de Chile, porque lo que yo les vi, la mayoría es el progresista radical, ¿no? Que es la persona de izquierda, 41%, en el caso chileno. Sí. Estamos hablando de qué porcentaje de los que nunca votarían o son opositores a la ultraderecha. Después viene un 33% que son principalmente mujeres populares a favor de la redistribución. ¿Sí? Sí. Y después viene un 15% de conservadores moderados, que podríamos decir de centro. Sí, pero ustedes hacen otra categoría, después nos cuentan por qué. Y un 11% de centro pluralista. Esa es la composición del caso chileno. Esa es la composición. Entonces, esto es lo que hicimos, lo hicimos a través de análisis de clase latente. Entonces, básicamente, nosotros no le impusimos a la... digamos, para intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, no le impusimos a la metodología que nos diera exactamente 4 clases latentes, 4 grupos, sino que más bien, ¿cierto?, los resultados nos arrojaron que hay 4 grupos, y estos 4 grupos, ¿cierto?, tienen esta composición que en este caso nosotros decidimos ponerle estos nombres que son de alguna manera representativos de lo que nos muestra los datos, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros encontramos acá 2 grupos que yo diría que es más o menos algo que uno podría esperar, ¿ya? Que es, por ejemplo, en primer lugar, las mujeres populares a favor de la redistribución. Uno pensaría que en general, sobre todo pensando que la ultraderecha tiene discursos anti, por ejemplo, derechos de mujeres, derechos de las mujeres, uno podría pensar, claro, un grupo mayoritariamente de mujeres, de clases populares, ¿cierto?, en donde se amenaza que el Estado se va a hacer más pequeño, en el fondo que el Estado va a redistribuir menos, estén en contra de votar por la ultraderecha que dice, ¿cierto?, tener estas políticas. Lo mismo con progresistas radicales, que es un grupo en este caso que es mayoritariamente de hombres, lo cual es súper interesante si es que este mismo grupo después contrastamos con las preguntas que se hizo de feminismo. Vemos que en general están un poquito más de acuerdo con que las mujeres ocupan, por ejemplo, el feminismo para sacar provecho injusto respecto a los hombres. Entonces eso, una de las razones por las cuales nosotros decimos que eso ocurre es porque este grupo de progresistas radicales es mayoritariamente masculino. Y después tenemos 2 grupos que no son tan obvios, ¿cierto? Que no es quizás lo que uno primero piensa cuando piensa en una persona que rechaza votar por la ultraderecha, que es un centro pluralista, es decir, un centro que es quizás un poco más conservador que progresista radical, pero que de todas maneras, ¿cierto?, todavía está mucho más al centro que la derecha. Y por otro lado tenemos los conservadores moderados, que son personas, ¿cierto?, que si bien tienen en promedio valoraciones un poco más conservadoras, sobre todo en la temática punitiva, por ejemplo en la pena de muerte, un poco más que el promedio, de todas maneras rechazan votar, ¿cierto?, por la ultraderecha, a pesar de que, por ejemplo, se identifica, no sé, con el catolicismo, y eso podría ir un poco de la mano, en este caso si pensábamos José Antonio Kast, con guiños que él ha hecho al cristianismo. Entonces esos 2 grupos, esos 2 últimos grupos que mencioné, el centro pluralista y los conservadores moderados, son 2, no pensamos que son obviamente detractores de la ultraderecha, y que por lo tanto una de las cosas que sacamos en la movilización contra la ultraderecha
es mucho más compleja que solamente, ¿cierto?, tener una agenda progresista o de izquierda. Nerea, y cuando ustedes señalan ultraderecha, ¿solo porque la identifican con esos candidatos o hay ciertas categorías que hacen que sea esa la ultraderecha porque la estarían diferenciando de otra derecha, digamos, que no es ultra? Exactamente. Exacto. ¿Cuáles serían esas categorías que definirían que tú pasaste en la línea de ser de derecha a instalarte en la ultra? Exactamente. Esa es una excelente pregunta. Y es que en realidad en la literatura, porque esto estamos hablando, claro, una investigación que tiene un anclaje teórico muy relevante, obviamente empírico también, pero sobre todo teórico. Pero en ciencia política lo que nosotros decimos, las discusiones que hay en la Academia de la Ciencia Política de la ultraderecha, es que hay a grandes rasgos, dos derechas, ¿cierto? Está una derecha que es la derecha tradicional, ¿cierto? Que es una derecha que en términos generales es conservadora, ¿ya? Pero ese conservadurismo que tiene la derecha tradicional es un conservadurismo que está expresado de manera moderada en relación a esta ultraderecha. ¿En qué sentido? En que la ultraderecha también es conservadora, puede ser conservadora igual que la derecha tradicional, pero ¿qué es lo que sucede? Cómo se defiende ese conservadurismo es a través de políticas de derecha más radicales, ¿cierto? ¿Y eso de qué manera se puede expresar? Se puede expresar de manera antidemocrática bajo las reglas democráticas. Es decir, por ejemplo, si es que en Europa podemos pensar un partido de derecha tradicional. Este es un ejemplo que le voy a Cristóbal Rovira, que siempre lo pone. La líder Angela Merkel, ¿cierto?, en Alemania, pertenecía, ¿cierto?, a lo que conocemos como la democracia cristiana. El partido, la democracia cristiana global, no es de izquierda, es de derecha, con valores en general conservadores, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Pero cuando llega en el Parlamento el matrimonio igualitario, el aborto, por ejemplo, Angela Merkel, si es que había alguien de su partido que estaba a favor, obviamente no había, ¿cierto?, ningún tipo de riesgo en términos de qué es lo que podía pasar si es que se aprobaba una de esas leyes, ¿cierto? En el caso de la ultraderecha, esto se expresa, ¿cierto?, de una manera muy diferente. El mismo conservadurismo, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, en este caso con el matrimonio igualitario, se aprobó el matrimonio igualitario cuando estaba Angela Merkel en el poder en Alemania. Lo que él decía es que si es que tenía un hijo homosexual, él lo iba a matar, ¿ya? Entonces, es el mismo conservadurismo, es decir, en el sentido de oponerse, por ejemplo, al matrimonio igualitario, pero que tiene una expresión radical en el caso de la ultraderecha. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Es una derecha que es más radical que la derecha convencional, que sigue siendo conservadora, pero que tiene una expresión diferente. Y por otro lado, siempre la otra categoría no es solamente defender estas ideas conservadoras de manera radical, sino que adicionalmente tener un vínculo problemático con la democracia, ¿cierto? Mismo caso en Bolsonaro, ¿cierto? Bolsonaro hoy día, ¿cierto?, está detenido porque hizo un intento de golpe de Estado en Brasil. En el caso de Angela Merkel, en el caso de la derecha tradicional, ella ya no está en política, pero no porque esté detenida, sino que más bien porque es parte de la política también estar fuera del sistema político. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de Sebastián Piñera acá en Chile, en donde su mandato terminó y no desconoció el resultado de las elecciones cuando le correspondía por lo que mandata la Constitución. Ahora, hay una distinción que hace cuando la ética de la convicción se sobrepone mucho sobre la ética de la responsabilidad, se puede caer en estos niveles de ultrismo. O sea, no estoy dispuesto a dialogar con nadie ni nada, rechazo todo y me llevo la pelota para la casa si tengo mayoría, como pasó, por ejemplo, en el Consejo Constitucional. Exacto. O sea, ahí ya estamos hablando, ¿cierto?, que hay problemas, hay diálogo, de ponerse de acuerdo, de intolerancia muchas veces, de no ceder espacio, y en realidad eso puede aplicar para cualquier lado, tanto la derecha como la izquierda. pero o sea, la academia sí, exacto,
eso es relevante porque la academia no habla del Partido Comunista como un partido de ultraizquierda, en el caso chileno, ¿no? ¿Por qué? Mira, sí, eso es súper interesante. O sea, para ser súper honesta y transparente, yo no he estudiado ultraizquierda, no me he empapado en esa literatura, pero si aplicamos el mismo criterio, por ejemplo, pensando, ¿cierto?, en defender ideas, en este caso sería de izquierda, de una manera radical a tal punto, ¿cierto?, que raya en lo que consideraríamos como violación de la convivencia democrática. En general lo que nosotros vemos del Partido Comunista chileno, ¿cierto?, y hablo chileno porque obviamente los casos de otros partidos comunistas pueden ser más complejos, ¿cierto?, pero por lo menos el chileno no hemos visto en la práctica que ha tenido una relación un poco tensionada con la democracia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, no ha intentado, ¿cierto?, socavar las instituciones democráticas en el poder, o, por ejemplo, hacer, ¿cierto?, alguna especie de intento de golpe de Estado, como vimos en el caso de Trump en Estados Unidos, en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro. Es verdad que no le ha tocado un gobierno como cabeza del Ejecutivo, ¿cierto? Quizás sería una prueba, digamos, relevante, pero por lo menos para la ultraderecha, si las intentamos extrapolar a la, entre comillas, ultraizquierda y evaluamos el Partido Comunista, las condiciones reunidas para que sea catalogada de esa manera, sobre todo en el vínculo con la democracia. Ahora hay otro número que me llamó la atención del estudio y es, tenemos poquito tiempo, y es que no sé si el promedio es el concepto exacto, pero agregando los tres países es un 60% de los ciudadanas encuestados los que no votaría por la ultraderecha, más allá del candidato que le pongan. Exactamente, eso es súper relevante porque no estamos hablando de que es solamente Chile, o que es solamente Argentina, o que es solamente Brasil, sino que en los tres países aproximadamente 6 de cada 10 personas no está dispuesta a votar por un candidato de ultraderecha, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que llama la atención es, bueno, entonces, ¿cómo es posible que una persona de ultraderecha llegue al poder? En el caso, por ejemplo, de Javier Milei y en el caso de Jair Bolsonaro, o que quizás aquí en Chile, en 10 días más, salga electo, por ejemplo, José Antonio Kast. Y una de las hipótesis que hay detrás de eso es que el sistema presidencial, ¿cierto? O sea, en Europa nosotros vemos a la ultraderecha siendo parte del Parlamento, ¿cierto? Pero no con una mayoría lo suficientemente para armar gobiernos por sí solos, ¿cierto? En el caso de Chile y en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, como tenemos sistemas presidenciales de 2 vueltas, ¿cierto? Es posible que un candidato de ultraderecha con un 30%, que sería el 30% que está dispuesto a votar por la ultraderecha, pueda acceder a una segunda vuelta y después, ¿cierto?, en esa segunda vuelta pueda ganar, porque en las segundas vueltas lo que sucede es que no solamente las personas que están convencidas de votar por un candidato votan por ese candidato, sino que también personas que consideran que votan por un mal menor, ¿ya? Entonces eso es tremendamente posible en un sistema electoral que tiene una doble ronda. Entonces, en ese sentido, 100% de personas que no estaría dispuesta a votar por la ultraderecha, eso no significa que la ultraderecha no pueda llegar al poder por el sistema electoral que tenemos de elección del líder del Ejecutivo. Uh-huh. Claro, bueno, de hecho Bolsonaro ahora nomás cuando ganó Lula, pero le ganó a penita, digamos, o sea, no es el 40% el que está dispuesto a votar, es más. Claro, exacto. En el caso de Brasil, una de las cosas que encontramos en la investigación, esta parte en particular específica de como el apoyo según el partido político, no lo alcanzamos a poner. Tenemos montones de gráficos ahí, al final decidimos ponerlo como identificación partidaria, sí, no, como binario, pero si uno hace el desagregado de por ejemplo, de los partidos por los cuales se identifican las personas que no están dispuestas a votar por la ultraderecha, una proporción súper grande, más del 25%, es de trabajadores del PT, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos en el caso de Brasil es una expresión de esta resistencia contra la ultraderecha a través, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores. En el caso de urbano, en general urbano, del nordeste,
Y por otro lado, también muy relevante el caso de Argentina con el peronismo, ¿cierto? Que también se expresa ahí en las clases urbanas. En el caso de Chile no, porque la identificación partidaria es muy, muy baja. Te queremos agradecer la gentileza de haber compartido este tiempo con nuestro programa. Un gusto y muchas gracias, ¿no? Una vez más. Muchas gracias a ustedes. Para la próxima. Gracias, Nerea. Oye, antes de irnos, déjame contarte lo que tenemos en la sala máster, ¿eh? Fíjate que viene una celebración muy especial. Jepe, cantautor y de tremenda trayectoria, va a conmemorar 20 años de Jepinto, el disco La Suerte de antes y después en la música popular chilena, disco de él, por cierto. En formato trío, junto a Miguel Molina y Marcelo Cornejo, él visitará las canciones originales de su álbum debut. Así que con eso nos vamos a quedar en sintonía y, por supuesto, desde nuestra sala máster. Tania González y Fernando Sepúlveda estuvieron en la producción. Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. ¿No? Ah, pero no me había dado cuenta. Fernando Lago. Oye, ¿cómo envejeció Pachito? Ya. Nos vamos. Fernando Lago con Ariel Acevedo en la puesta al aire. Ya, nos vemos mañana. Buenas noches. Quédense con Jepe. Qué buen panorama. Este parte de prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González.